¿Cuáles países son comunistas? ¿Y qué países forman parte del movimiento comunista mundial? Hoy vamos a profundizar este tema. Te esperamos. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. En este programa averiguaremos cuántos países son realmente parte del movimiento comunista mundial. Quizás hasta descubras que en algún punto también eres parte de este. Pero antes de dejar todo esto al descubierto, recuerda suscribirte al canal sin olvidar de activar el botón de notificaciones para seguir asistiendo cada episodio. Hoy vamos a retomar un tema que venimos hablando desde los inicios de nuestro programa. Es un tema que todavía sigue vigente y poco claro para muchos. Por eso es importante que veas el vídeo hasta el final. Generalmente se nos dice que solo quedan 6 países comunistas, es decir, naciones gobernadas por un partido abiertamente comunista. ¿Cuáles son? Son China, Cuba, Laos, Nepal, Vietnam y Corea del Norte. Pero si se define comunista en el sentido tradicional marxista-leninista de economía planificada, en realidad solo queda uno. ¿De cuál estamos hablando? De Corea del Norte. Sin embargo, este enfoque es engañoso porque subestima totalmente el poder comunista mundial y no entiende en qué se ha convertido el comunismo moderno. La verdadera pregunta es cómo se define con precisión al movimiento comunista mundial. Vamos a explicarlo. En realidad, este análisis lo escribió Trevor Loudon. Es un autor en quien confiamos porque lleva más de 30 años investigando a la izquierda radical y a los movimientos marxista y terroristas y su influencia encubierta en la política. Ahora, ¿y por qué es importante saber esto? Porque es algo que debes tener en claro. Es decir, el comunismo es algo que ya pasó, ¿verdad? No, porque si Estados Unidos o cualquier otra nación libre fracasa, o sea, si fracasan militar o económicamente, ¿sabes quién los va a atacar, no? Los comunistas. Y actualmente controlan más de la mitad del mundo. Debería preocuparte. El espectro del comunismo debe ser eliminado, y por eso La Gran Época ha dedicado una serie de artículos llamada Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo. Por si todavía no lo leíste, te comparto el link en la descripción del vídeo. Nuestro medio es pionero en esto. Ningún otro medio de comunicación lo está cubriendo a este grado. Ellos no quieren que sepas esto. No quieren que sepas quién realmente tiene el control. En la primera parte de este vídeo voy a plantear la base fundamental y luego voy a revelar mucho más. Esto es conocimiento especializado. ¿Y por qué? Porque mucha gente indaga en este tema. Y Trevor Loudon es uno de ellos. Es un gran escritor y este análisis es muy importante. Entonces empecemos a explorar el camino del comunismo. En realidad vamos a empezar dejando algo en claro. Obviamente bajo la vieja definición del comunismo, es decir, un estado policial marxista-leninista con un solo partido, un constante discurso comunista y una economía planificada centralizada, el comunismo está casi muerto. Pero esta definición ignora el marxismo básico y no tiene en cuenta los detalles de la estrategia leninista. También ignora las realidades modernas y el equilibrio global de poder. Según el marxismo clásico, la sociedad evoluciona en varias etapas. Veamos, la primera etapa es el comunismo primitivo. Un grupo de cazadores salen a matar un mamut y si tienen éxito y no son aplastados, comparten la carne con su tribu. La segunda etapa es el feudalismo. Con el nacimiento de la agricultura aparece una forma primitiva de propiedad privada. Por ejemplo, los campesinos cultivan pequeñas parcelas de tierra. Necesitan protección contra las incursiones de otras tribus. Entonces, los hombres fuertes organizan pequeños ejércitos para proteger ciertas áreas y se les paga un tributo por ello. En otras palabras, es un negociado de protección política. La tercera etapa de la sociedad, según el marxismo, es el capitalismo. Con el surgimiento de la industria, la propiedad privada se extiende a fábricas, sistemas de transporte, etc. Se produce mucha riqueza, pero según la teoría marxista, esta riqueza se concentra en unas pocas manos, mientras que los grupos de trabajadores reciben solo una pequeña fracción de lo que les corresponde. Entonces sigo con 2 puntos más y luego planteamos la base de esto. Ahora, la cuarta etapa es el socialismo. Los trabajadores oprimen a los patrones, a los jefes y toman el control del Estado mediante una combinación de acción política y un levantamiento armado. Expropian la riqueza del capitalista y proceden a redistribuirla. Y la última y quinta etapa es el comunismo. Toda la riqueza es de propiedad común. El Estado desaparece, el capitalismo y la competencia están completamente abolidos y todos trabajan juntos por el bien común. Y en cada jardín vivirán hadas, ¿verdad?
Entonces, ninguno de los antiguos países comunistas era en realidad comunista. Todos tuvieron revoluciones lideradas por representantes de los trabajadores, pero ¿sabes qué? Cuando llegó el momento de dividir la riqueza del capitalista, la nueva clase dominante se quedó con la mayor parte. La mayoría de los occidentales observan el auge de las economías pro negocios de China o Vietnam y suponen que estos países abandonaron el objetivo comunista. Están totalmente equivocados, totalmente equivocados. ¿Y esto por qué? Porque China, Vietnam, algunas de las naciones excomunistas de África e incluso Rusia reconocieron que sus enormes problemas económicos se deben a que no siguieron correctamente el marxismo. Todos ellos trataron de saltar directamente del feudalismo al socialismo, pasando por alto al capitalismo. Este intento de encontrar un atajo a Marx condujo al desastre económico. El regreso temporal al capitalismo para generar suficiente riqueza para el socialismo es un reconocimiento de que la teoría marxista es correcta, no que no funciona. Ahora mismo, la mayor parte del movimiento comunista mundial está utilizando métodos capitalistas para acumular suficiente riqueza y poderío militar para desafiar a Occidente, es decir, al mundo libre. El principal obstáculo del movimiento comunista mundial para el control del mundo es Estados Unidos. Entonces, ¿quién está en el movimiento comunista mundial? Si se define al movimiento comunista mundial como los países excomunistas o semicomunistas que trabajan con la cúpula comunista mundial para socavar o derrocar a la Alianza Occidental liderada por Estados Unidos, el panorama cambia drásticamente. Vamos a explicarlo. Les guste o no, esto incorpora a Rusia en el tema. Estando aún dirigida por la KGB, ahora FSB, formada por los comunistas, Moscú está aliada política, económica y militarmente con China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte. Rusia también apoya a muchos de sus viejos aliados latinoamericanos. Todos estos países aún están liderados por comunistas y socialistas, entre ellos Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador. México tiene ahora un presidente marxista, Andrés Manuel López Obrador. Capaz que ahora no entiendas por qué decimos que él es un presidente marxista. Para que puedas informarte más sobre este tema, puedes leer el expediente secreto de López Obrador, que señala su pasado comunista y adoctrinamiento marxista-leninista. Este es un artículo muy interesante. El enlace está en la descripción del video. Ahora Argentina, Chile, Colombia, Perú, Honduras y Guatemala han tenido gobiernos de tendencia marxista o fuertes subversiones comunistas dentro de sus propias fronteras. Se puede decir que Brasil y Colombia están sosteniendo la línea de libertad en América Latina. En África, los comunistas o excomunistas siguen controlando a Mozambique, Angola, Namibia, la República Democrática del Congo y, por supuesto, a Zimbabue y Sudáfrica. Con toda su importancia estratégica y riqueza mineral, Sudáfrica resistió durante décadas la agresión y el terrorismo apoyado por los soviéticos, hasta que Nelson Mandela y su Congreso Nacional Africano, controlado por los comunistas, tomaron el poder en 1994. Y ahora Sudáfrica es amiga de Cuba y trabaja en estrecha colaboración con China. Entonces, ¿ya tienes una idea más clara sobre quiénes están en el movimiento comunista mundial? Ahora, yendo un poco más hacia el norte, la mayor parte de África está fuertemente bajo la influencia económica y política de China. Tanzania es prácticamente un cliente de China e incluso alberga en su territorio una institución de formación comunista controlada por los chinos para aspirantes a convertirse líderes africanos. Se llama la Escuela de Excelencia de Educación Política Julius Nyerere. En Oriente Medio, Irán y Siria están estrechamente aliados con Rusia. El Líbano e Irak son ahora parte del eje ruso-iraní. Y no nos olvidemos de Afganistán, que también caerán probablemente cuando se retiren las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Asia Oriental? Bueno, Mongolia y Camboya están lideradas por excomunistas y están económicamente vinculadas a sus vecinos comunistas. India y Sri Lanka tienen partidos comunistas fuertes y hasta cierto punto vinculadas a China y Rusia a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, un pacto militar, económico y político. En general tienen nombres que suenan inofensivos, pero hay mucho más detrás. Los excomunistas Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán también son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, al igual que las naciones islámicas de Pakistán, Afganistán, Irán y Turquía. En el Pacífico, los chinos tienen una gran influencia en la mayoría de los microestados, incluyendo Fiji y Tonga. Filipinas sigue teniendo sublevaciones comunistas activas y tienen vínculos tanto con China como con Corea del Norte.
En los confines de Europa, Moldovia y Bielorrusia son estados semicomunistas prorrusos. Las redes rusas siguen operando en la mayor parte de la vieja Europa del Este, muchas de las cuales, incluyendo Bulgaria y Rumania, siguen siendo dirigidas por excomunistas. También Italia, España, Portugal y Grecia tienen fuertes movimientos comunistas, al igual que Bélgica, Francia, Dinamarca y Noruega. Rusia también tiene fuertes lazos con la República Checa y Hungría, a través de los partidos de izquierda y de la llamada derecha. Incluso la Alemania de la conservadora Angela Merkel, que una vez fue líder ideológica de la Juventud Comunista de la Alemania Oriental. Ahora ella quiere mejorar su relación con Rusia. Bueno, ¿crees que ya estamos terminando con los países comunistas? No, apenas estamos comenzando. También están las Naciones Unidas y sus subsidiarias, que generalmente reflejan la voluntad de Rusia y China. Para que tengas más claridad en este punto importante, te dejo el link del episodio que muestra cómo la ONU está bajo el control del régimen chino. También hay que tener en cuenta a las ONG de izquierda, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias y varias organizaciones del Frente Comunista Internacional que siguen activas, como el Consejo Mundial de la Paz, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Federación Sindical Mundial. En octubre del año 2017, 20.000 jóvenes comunistas de todo el mundo se reunieron en el Festival de la Federación Mundial de la Juventud Democrática en Sochi, Rusia, para celebrar el centenario de la Revolución Bolchevique. El orador principal fue el presidente ruso, Vladimir Putin. Entonces, en conclusión, estar en contra de Estados Unidos es la idea central, y no podemos hablar del comunismo sin hablar de este aspecto. El movimiento comunista mundial hoy en día es difuso y diverso ideológicamente. Aunque todavía está encabezado por Rusia y China, el comunismo ahora incluye a casi cualquier país o movimiento dispuesto a enfrentarse a Estados Unidos. Los comunistas de todo el mundo se justifican, y esto lo habrás escuchado varias veces. Echan la culpa por los obvios fracasos del socialismo diciendo, bueno, Estados Unidos lo saboteó. Cuba es pobre por el bloqueo de Estados Unidos. Venezuela es un desastre debido a las sanciones económicas de Estados Unidos. La Unión Soviética colapsó porque Estados Unidos provocó que Moscú cayera en la ruina con una carrera armamentista. Y ahora el Partido Comunista Chino dice que la pandemia mundial del COVID-19 proviene de Estados Unidos. Entonces, la respuesta es, para tener un socialismo o comunismo real, primero debemos destruir a Estados Unidos. El comunismo utópico ya no es lo más importante. El estar en contra de Estados Unidos es ahora la principal motivación del movimiento comunista mundial. Cualquiera puede unirse. Puede ser un ambientalista, un activista de los derechos de homosexuales, una feminista, un cristiano, un budista, un hindú, un islamista, un socialista o incluso un fascista. Puede ser un joven comunista en Moscú, un activista ambiental en Alemania, un miembro en Antifa en España o un activista del nuevo Partido Democrático en Canadá, un guerrillero en Filipinas, un productor de cocaína en Colombia o un activista de la marihuana en Minnesota, un soldado en Irán, un empresario en Vietnam, un luchador de ISIS en Libia o servir a Boko Haram en Nigeria. Mientras odias a Estados Unidos, eres parte del movimiento comunista de hoy, lo sepas o no. En este mismo momento, el movimiento comunista mundial trabaja principalmente de manera encubierta. Todavía no alcanzó el poder que necesita para garantizar una rápida victoria militar. Estados Unidos sigue todavía siendo bastante fuerte, a pesar de la actual crisis de salud mundial. Estados Unidos todavía tiene aliados como Gran Bretaña, Canadá, Australia, Taiwán e Israel. Pero si Estados Unidos se debilita o tiene un colapso económico o elige a otro presidente de izquierda que haga recortes al ejército, los comunistas tomarán medidas drásticas para aprovecharse de la situación. El movimiento comunista mundial no solo son 6 países, es Rusia, China, Irán y todos sus aliados y organizaciones títeres. Controla a más de la mitad del mundo. Si Estados Unidos fracasa, el movimiento comunista mundial regirá por sobre todos nosotros. Así es, nos dominará a todos. Y no creas que eso no es posible porque ya ocurrió en China y ocurrió en otros países. Su forma puede haber cambiado, pero su objetivo nunca lo hará. Gracias por acompañarme en este episodio. Creo que hemos cubierto de manera bastante completa quiénes forman parte del movimiento comunista mundial. Entonces, la próxima pregunta es, ¿aguantará Estados Unidos y los países libres? Esa es la cuestión. Y aquí termina nuestro episodio de hoy. Te invitamos a ampliar este tema a través de otro vídeo de nuestro canal que explica cómo el distanciamiento social podría derrotar al Partido Comunista Chino.
Recuerda que si te gustaría apoyar nuestro esfuerzo y trabajo, puedes hacer la donación del valor de una taza de café a nuestro equipo a través del enlace que está en la descripción del video. Recuerda suscribirte a nuestro canal activando el botón de notificaciones para seguir nuestros videos y claro, visita la página web de La Gran Época para que leas más sobre este y otros contenidos actuales y veraces. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.